Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad de los involucrados. Sigue este caso hasta el final y sorpréndete. No olvides dejar tu comentario y suscribirte a nuestro canal. Daniel Russo, un exmarine ahora sheriff de una pequeña ciudad en Tennessee, se había convertido en una figura icónica en la lucha contra el crimen organizado. Desde que asumió el cargo, su misión estaba clara: erradicar las bandas que controlaban el tráfico ilegal de alcohol en la frontera entre Tennessee y Mississippi. Las dos principales bandas, conocidas como la Mafia Dixie y la Mafia de la Línea Estatal, estaban lideradas por criminales implacables que no dudaban en eliminar a cualquiera que se interpusiera en sus lucrativos negocios. Daniel, con su físico robusto y presencia intimidante, rápidamente ganó la reputación de ser incorruptible e implacable. Su esposa, Laura, era su mayor apoyo, siempre a su lado, incluso en los momentos más peligrosos. Juntos, formaban una pareja poderosa, dedicada a traer justicia y paz a su comunidad. Las amenazas contra Daniel comenzaron casi inmediatamente después de su primera gran operación exitosa contra los contrabandistas. La tensión aumentó cuando sobrevivió a varios intentos de asesinato, cada uno más audaz y violento que el anterior. Pero nada podría prepararlo para lo que estaba por venir. Aquella fatídica noche de agosto, Laura decidió acompañar a Daniel en una investigación rutinaria. Estaban en un tramo remoto de la carretera cuando un coche desconocido se acercó rápidamente. Sin aviso, se dispararon tiros. Daniel fue gravemente herido, pero sobrevivió. Laura, sin embargo, no tuvo la misma suerte. Murió instantáneamente, dejando a Daniel devastado y consumido por la culpa. La muerte de Laura fue el punto de inflexión. Daniel juró que no descansaría hasta que cada persona involucrada en el asesinato de su esposa pagara por lo que hizo. Sabía que Kirksey McCord, el líder cruel de la Mafia Dixie, estaba detrás del ataque. Con el corazón endurecido por el dolor y la rabia, Daniel comenzó su caza implacable. En pocos meses, los miembros de las bandas comenzaron a caer uno por uno, víctimas de accidentes misteriosos y ataques mortales. Los rumores se esparcieron de que Daniel estaba detrás de las muertes, pero nunca surgieron pruebas concretas. La comunidad, devastada por el crimen y la pérdida de Laura, veía a Daniel como un héroe, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlos. Daniel, ahora más decidido que nunca, intensificó sus investigaciones, ampliando su alcance más allá de los límites del condado. Estableció una red de informantes y aliados que lo mantenían informado sobre cada movimiento de las bandas. Con cada nueva pista, se acercaba más a Kirksey. La guerra contra las bandas apenas comenzaba, y Daniel sabía que su camino hacia la justicia sería largo y peligroso. Con cada paso, se acercaba más a Kirksey, decidido a cumplir su promesa de venganza. Pero con cada enfrentamiento, Daniel también se preguntaba, ¿estaría buscando justicia o simplemente cediendo a la venganza? Las noches de Daniel estaban plagadas de recuerdos de Laura. Recordaba su sonrisa, sus palabras de aliento y cómo hacía que la vida pareciera más ligera, incluso en las circunstancias más sombrías. Estos recuerdos alimentaban su determinación, pero también corroían su alma. La línea entre justicia y venganza se volvía cada vez más tenue, y Daniel luchaba por no perder la humanidad que Laura tanto amaba. En una noche particularmente difícil, visitó la tumba de Laura. Arrodillado, prometió nuevamente que llevaría justicia a todos los responsables de su muerte. «Lo prometo, Laura», susurró. «No pararé hasta que paguen». La guerra se intensificó, y Daniel comenzó a reclutar aliados improbables, incluyendo a algunos exmiembros de las bandas que ahora querían salir del mundo del crimen. Estos nuevos aliados proporcionaban información valiosa y ayudaban a Daniel a planificar sus próximas acciones. Sabía que no podía confiar plenamente en ellos, pero estaba dispuesto a correr el riesgo si eso significaba acercarse más a Kirksey. Cada operación exitosa minaba el poder de las bandas y aumentaba la moral de la comunidad, que veía en Daniel un símbolo de esperanza y resistencia. Los enfrentamientos se volvieron más frecuentes y violentos. Daniel, a pesar de su determinación, sentía el peso de la responsabilidad y la presión constante del peligro inminente. Sabía que cualquier error podría costar más vidas inocentes. Las bandas, ahora desesperadas, comenzaron a atacar no solo a Daniel, sino también a cualquiera que fuera visto como su aliado.
La ciudad vivía en un estado de constante tensión, con tiroteos y explosiones convirtiéndose en eventos casi diarios. La población estaba dividida, mientras algunos apoyaban fervientemente a Daniel, otros temían que su cruzada estuviera causando más mal que bien. En medio del caos, Daniel encontró apoyo en viejos amigos y compañeros de armas que se unieron a él en su misión. Estos aliados, experimentados y leales, formaron un núcleo duro que ayudaba a coordinar y ejecutar las operaciones. Juntos, desmantelaron varias operaciones de contrabando y debilitaron significativamente a las bandas. Sin embargo, Daniel sabía que Kirksey aún estaba libre y que la verdadera justicia solo se alcanzaría cuando él fuera capturado. Durante una emboscada exitosa, Daniel y sus hombres lograron capturar a uno de los tenientes de Kirksey. Bajo intensa presión, el prisionero reveló la ubicación del escondite de Kirksey, una granja aislada en las montañas. Con esta nueva información, Daniel planeó un ataque final, pero sabía que sería su misión más grande y peligrosa hasta entonces. Él y sus hombres pasaron días preparándose, asegurándose de que todos los detalles estuvieran meticulosamente planeados para minimizar riesgos y maximizar sus posibilidades de éxito. La noche del ataque, el aire estaba cargado de tensión. Daniel lideró a su equipo hasta la granja, avanzando silenciosamente entre las sombras. Al acercarse, se podía escuchar el sonido distante de música y risas. Las bandas, confiadas en su invulnerabilidad, no estaban preparadas para la furia que estaba a punto de caer sobre ellos. Cuando comenzó el ataque, fue rápido y brutal. Los disparos resonaron en la noche y el caos se instaló. Daniel, con una precisión letal, lideraba a sus hombres, decidido a enfrentarse a Kirksey cara a cara. Finalmente, en medio del tumulto, Daniel encontró a Kirksey. El enfrentamiento fue intenso, con ambos luchando ferozmente. Daniel, alimentado por la rabia y el dolor de la pérdida de Laura, no dio tregua. Con un último golpe decisivo, derrotó a Kirksey, poniendo fin a la guerra que había devastado la ciudad y atormentado su vida. La justicia se hizo, pero a un costo terrible. Daniel, exhausto y herido, miró a su alrededor, viendo los rostros aliviados de sus hombres. Habían ganado, pero la victoria tenía un sabor amargo. Después de la batalla, la ciudad comenzó a reconstruirse, y Daniel, aunque aún cargaba con las cicatrices físicas y emocionales de la guerra, encontró un nuevo propósito. Continuó sirviendo como sheriff, pero ahora con un enfoque renovado en prevenir la violencia y ayudar a la comunidad a sanar. El recuerdo de Laura permaneció como un faro, guiando sus acciones y recordándole el precio de la venganza. Prometió honrar su memoria trabajando incansablemente para asegurarse de que nadie más tuviera que sufrir como él sufrió. Las semanas posteriores a la muerte de Laura fueron un borrón de dolor y rabia para Daniel. Pasaba los días inmerso en su trabajo, tratando de encontrar cualquier pista que lo llevara a los asesinos de su esposa. Con cada nuevo avance, se acercaba más a Kirksey McCord, el despiadado jefe de la mafia Dixie. Daniel sabía que Kirksey era el responsable de la emboscada, pero probarlo era otra cuestión. Determinado a hacer justicia, reunió a su equipo de confianza y planificó una serie de operaciones para desmantelar la red de Kirksey. Durante una de esas operaciones, Daniel recibió una pista sobre un escondite utilizado por la banda para almacenar armas y dinero. La información provenía de un exmiembro de la mafia Dixie, ahora arrepentido y dispuesto a colaborar. Daniel organizó una emboscada meticulosa, esperando atrapar a los criminales por sorpresa. La noche de la operación, él y sus hombres se posicionaron estratégicamente alrededor del lugar. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido distante de los grillos y el susurro de las hojas. Cuando los primeros miembros de la banda llegaron al escondite, Daniel dio la señal. La operación fue rápida y precisa, con el equipo de Daniel dominando a los criminales sin disparar un solo tiro. Dentro del escondite, encontraron un arsenal de armas y una gran cantidad de dinero sucio. Más importante aún, encontraron documentos que vinculaban directamente a Kirksey con los asesinatos de varios oficiales de policía y civiles, incluida Laura. Con esta nueva evidencia, Daniel sintió que finalmente estaba más cerca de su venganza. Capturar a Kirksey, sin embargo, no sería fácil. Siempre estaba un paso adelante, protegido por un ejército de secuaces leales. Daniel sabía que necesitaba un plan más audaz para atrapar al jefe de la mafia Dixie.
Usando la información de los documentos, rastreó uno de los escondites más seguros de Kirksey, un antiguo almacén fuera de la ciudad. Daniel decidió atacar durante una reunión que Kirksey había organizado con otros líderes de la banda. Sería arriesgado, pero estaba dispuesto a todo para atrapar al hombre que había destruido su vida. La noche de la operación, Daniel reunió a su equipo para una última reunión informativa. Cada detalle fue discutido y revisado. Sabían que cualquier error podría ser fatal. Daniel lideró el ataque, moviéndose con la precisión de un soldado entrenado. Cuando llegaron al almacén, encontraron a los secuaces de Kirksey desprevenidos. La batalla que siguió fue intensa, con disparos resonando en el almacén. Daniel luchaba con una furia contenida, movido por la memoria de Laura y el deseo de justicia. Finalmente, Daniel encontró a Kirksey intentando escapar por la parte trasera del almacén. Los dos hombres se enfrentaron, cada uno decidido a acabar con el otro. La pelea fue feroz, con ambos intercambiando golpes y disparos. Daniel, a pesar de las heridas, logró desarmar a Kirksey y lo inmovilizó. Con el arma apuntada a la cabeza de Kirksey, tuvo que decidir entre matarlo allí mismo o entregarlo a la justicia. La rabia y el dolor lo consumían, pero sabía que Laura no habría aprobado una ejecución a sangre fría. Optando por la justicia, Daniel esposó a Kirksey y lo entregó a las autoridades. La captura de Kirksey fue un golpe devastador para la mafia Dixie, y muchos de sus seguidores fueron arrestados o huyeron de la ciudad. La comunidad comenzó a recuperarse, pero para Daniel, la cicatriz de la pérdida de Laura nunca desaparecería. Sabía que se había hecho justicia, pero la venganza no trajo el alivio que esperaba. Sin embargo, encontró consuelo en el hecho de que nadie más sufriría en manos de Kirksey. Con Kirksey tras las rejas, Daniel dedicó su tiempo a ayudar a las víctimas del crimen organizado a reconstruir sus vidas. Estableció programas comunitarios y se convirtió en mentor de jóvenes en situación de riesgo, tratando de alejarlos del camino del crimen. Aunque el dolor por la pérdida de Laura seguía presente, canalizaba ese dolor en acciones positivas, honrando la memoria de su esposa a través de su trabajo. La ciudad, antes dominada por el miedo, comenzó a florecer nuevamente bajo el liderazgo firme y compasivo de Daniel. Los años pasaron, y Daniel continuó sirviendo como sheriff, respetado y amado por todos. Encontró una nueva razón para vivir, ayudando a aquellos que más lo necesitaban. Los recuerdos de Laura permanecían, no como una fuente de dolor, sino como una inspiración constante para hacer el bien. Daniel sabía que nunca podría traer de vuelta a Laura, pero podía asegurarse de que su muerte no fuera en vano. Con el tiempo, aprendió a vivir con su pérdida, encontrando paz y propósito en su misión de proteger y servir a su comunidad. La captura de Kirksey McCord marcó solo el inicio de una nueva fase en la vida de Daniel Russo. Con Kirksey tras las rejas, Daniel comenzó a enfocarse en los remanentes de la mafia Dixie, que aún representaban una amenaza significativa para la ciudad. La guerra contra el crimen estaba lejos de terminar, y Daniel sabía que necesitaba ser meticuloso en cada paso. Con cada nueva operación, reunía más evidencias y desmantelaba las redes de apoyo que mantenían a la banda en funcionamiento. La ciudad, aunque más segura, aún vivía bajo la sombra del miedo. Daniel intensificó sus patrullas y operaciones, trabajando incansablemente para erradicar los últimos vestigios de las bandas. Comenzó a confiar en informantes dentro de las propias organizaciones criminales, personas que, cansadas de la vida de violencia, estaban dispuestas a ayudar a cambio de protección y una nueva oportunidad de vida. Estas informaciones permitieron que Daniel realizara ataques quirúrgicos, minimizando riesgos y maximizando resultados. Su reputación como un líder justo, pero implacable, crecía, y se convertía en un símbolo de resistencia contra la opresión del crimen. Durante una de estas operaciones, Daniel descubrió que un nuevo líder estaba intentando establecerse en el vacío dejado por Kirksey. Este nuevo jugador, conocido solo como el Cobra, era astuto y cruel, y rápidamente comenzó a consolidar su poder. Daniel sabía que debía actuar rápido antes de que el Cobra se convirtiera en una amenaza tan grande como su predecesor. Movilizó todas sus fuerzas, reuniendo a un grupo élite de policías dedicados a cazar y capturar a este nuevo enemigo. La tensión aumentaba cada día, y la ciudad esperaba ansiosamente el desenlace de esta nueva batalla. La búsqueda de El Cobra llevó a Daniel y su equipo a lugares inesperados.
Descubrieron que el nuevo líder se escondía en una serie de lugares seguros, usando una red compleja de cómplices para evitar la captura. Daniel tuvo que usar toda su experiencia y habilidades estratégicas para rastrear cada escondite. La cacería se volvía cada vez más peligrosa, con emboscadas y enfrentamientos violentos convirtiéndose en parte de la rutina. Daniel, aunque cansado y herido, no se rendía. Estaba decidido a llevar a El Cobra ante la justicia, sin importar el costo. En una noche fría y lluviosa, Daniel recibió una pista sobre el paradero de El Cobra. El informante, un exmiembro de la banda, reveló que el líder estaba escondido en una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Daniel inmediatamente reunió a su equipo y se dirigió al lugar. La fábrica, un laberinto de pasillos oscuros y maquinaria abandonada, era el escondite perfecto para alguien como El Cobra. Daniel sabía que la captura sería difícil, pero estaba preparado. Con el equipo posicionado, comenzaron la invasión, moviéndose silenciosamente a través de las sombras. Dentro de la fábrica, el ambiente era opresivo. La luz tenue de las linternas creaba sombras danzantes en las paredes de concreto, aumentando la sensación de peligro inminente. Daniel lideraba el grupo con confianza, cada movimiento calculado para evitar trampas. Avanzaban lentamente, revisando cada habitación, hasta que finalmente encontraron a El Cobra. El enfrentamiento que siguió fue intenso y brutal. Daniel y El Cobra se enfrentaron en una batalla de inteligencia y fuerza, cada uno tratando de superar al otro. El sonido de los disparos y los gritos resonaban por los pasillos, creando una sinfonía de caos y destrucción. Daniel, movido por la memoria de Laura y el deseo de proteger su ciudad, luchaba con una ferocidad inigualable. Lograba prever los movimientos de El Cobra, usando su experiencia militar para ganar ventaja. Finalmente, tras una lucha extenuante, Daniel logró dominar a El Cobra, inmovilizándolo en el suelo. Con las esposas firmemente colocadas, sintió un alivio mezclado con agotamiento. La batalla había terminado, pero Daniel sabía que la lucha contra el crimen era constante. Miró a su alrededor, viendo a sus hombres cansados, pero victoriosos. Lo habían logrado. La captura de El Cobra fue un hito en la historia de la ciudad. Con los líderes de las bandas eliminados, la paz comenzó a regresar. Daniel continuó trabajando arduamente, ahora enfocado en reconstruir la comunidad y ayudar a aquellos que fueron víctimas de las bandas. Estableció programas de reintegración y apoyo, asegurándose de que todos tuvieran una oportunidad de empezar de nuevo. La ciudad, inspirada por su liderazgo y valentía, comenzó a transformarse. Las cicatrices de la guerra contra el crimen aún estaban presentes, pero la esperanza y la resiliencia prevalecían. Para Daniel, la vida nunca sería la misma. Había perdido a Laura, pero encontró un propósito mayor en su lucha por la justicia. Se dedicó a asegurar que la ciudad permaneciera segura y que ningún otro hogar fuera destruido por el crimen. Su viaje había sido doloroso y arduo, pero emergió más fuerte y decidido. El legado de Laura vivió a través de sus acciones, y supo que, a pesar de todo, ella estaría orgullosa. Daniel continuó protegiendo y sirviendo a su comunidad, siempre vigilante, siempre preparado para cualquier amenaza que surgiera. Con la captura de El Cobra, Daniel pensó que finalmente podría encontrar un poco de paz, pero la realidad resultó ser diferente. La ciudad aún llevaba cicatrices profundas de la guerra contra el crimen, y muchos de sus habitantes estaban reacios a creer que la amenaza había sido eliminada. Daniel sabía que la paz duradera solo se alcanzaría si seguía trabajando incansablemente para reconstruir la confianza de la comunidad y garantizar que se respetara la ley. Empezó a promover reuniones comunitarias, escuchando las preocupaciones de los residentes e implementando nuevas políticas de seguridad. Durante estas reuniones, Daniel conoció a Julia, una maestra local que había perdido a su esposo debido a la violencia de las pandillas. Julia era una mujer resiliente, dedicada a ayudar a sus alumnos a superar los traumas que habían vivido. Su historia tocó profundamente a Daniel, y él la invitó a colaborar en un nuevo proyecto comunitario enfocado en la educación y la prevención del crimen. Julia aceptó con entusiasmo, viendo en el proyecto una forma de honrar la memoria de su esposo y contribuir a un futuro mejor para todos. Al trabajar juntos, Daniel y Julia comenzaron a desarrollar un vínculo fuerte. Ambos compartían el dolor de pérdidas irreparables y la determinación de transformar ese dolor en algo positivo. Julia aportó una perspectiva nueva y empática a los esfuerzos de Daniel,
ayudándolo a ver que la justicia no solo se trataba de arrestar criminales, sino también de sanar a la comunidad y prevenir futuras tragedias. Su colaboración se convirtió en un pilar fundamental en la lucha continua por reconstruir la ciudad. Mientras tanto, remanentes de la mafia Dixie intentaban reorganizarse bajo el liderazgo de un nuevo aspirante, conocido como La Sombra. Este nuevo líder era más astuto y silencioso, operando desde las sombras y evitando cualquier confrontación directa. Las operaciones de la pandilla comenzaron a ser más sutiles, pero no menos peligrosas. Daniel sabía que la batalla estaba lejos de terminar y que necesitaba nuevas estrategias para enfrentar a este enemigo furtivo. Intensificó sus investigaciones y utilizó nuevas tecnologías de vigilancia para rastrear los movimientos de la pandilla. Durante una de estas investigaciones, Daniel descubrió que la Sombra estaba planeando una serie de ataques coordinados para desestabilizar la ciudad y recuperar el control de las operaciones criminales. Con la ayuda de Julia, organizó una fuerza de tarea compuesta por miembros de la policía y voluntarios de la comunidad. Trabajaron día y noche para desmantelar los planes de la Sombra, previniendo varios ataques y capturando a muchos de sus cómplices. La operación fue un éxito, pero Daniel sabía que la Sombra aún estaba suelto, planeando su próximo movimiento. En una noche tensa, Daniel recibió una información crucial de un informante infiltrado en la pandilla. La Sombra había sido localizado en un antiguo almacén fuera de la ciudad, un lugar que utilizaba como base de operaciones. Daniel movilizó a su equipo de inmediato, planeando un ataque rápido y decisivo. Sabía que este enfrentamiento podría ser la clave para finalmente traer una paz duradera a su comunidad. Mientras se preparaba para la operación, Daniel reflexionó sobre la delgada línea entre justicia y venganza, y cómo su búsqueda de la primera a menudo lo llevaba peligrosamente cerca de la segunda. La invasión al almacén fue ejecutada con precisión militar. Daniel y su equipo avanzaron silenciosamente, neutralizando a los guardias e infiltrándose en el corazón de la base de la Sombra. El enfrentamiento fue inevitable. Daniel encontró a la Sombra en una oficina improvisada, rodeado de mapas y planes. Los dos hombres se enfrentaron en un combate intenso. La Sombra, aunque astuto, no era rival para la determinación y habilidad de Daniel. Tras una lucha feroz, Daniel logró capturar al criminal, esposándolo mientras sus hombres aseguraban el perímetro. Con la Sombra capturado, la ciudad finalmente comenzó a sentir un verdadero alivio. Daniel, exhausto pero victorioso, miró a su alrededor, viendo la esperanza renacer en los ojos de las personas que antes vivían con miedo constante. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Al lado de Julia, continuó trabajando incansablemente para asegurar que la paz y la justicia prevalecieran. Juntos, comenzaron a planear programas educativos e iniciativas comunitarias para prevenir el resurgimiento del crimen. Los meses siguientes fueron de reconstrucción y renovación. Daniel y Julia, ahora no solo compañeros de trabajo sino también grandes amigos, se dedicaron a transformar la ciudad en un lugar más seguro y acogedor. Implementaron nuevas políticas de seguridad, promovieron actividades comunitarias y fortalecieron los lazos entre los residentes. La ciudad, antes marcada por la violencia y el miedo, comenzó a florecer nuevamente, inspirada por el liderazgo y la dedicación de Daniel y Julia. Mientras Daniel miraba hacia el futuro, sabía que la lucha por la justicia era continua. Prometió nunca bajar la guardia, manteniéndose siempre vigilante para proteger a su comunidad. El recuerdo de Laura y todos los demás que habían sufrido a manos de las pandillas continuaba guiándolo, recordándole diariamente la importancia de su trabajo. Con Julia a su lado, Daniel encontró una nueva forma de vivir, equilibrando la búsqueda de justicia con la necesidad de construir un futuro mejor. Sabía que, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío que viniera. Con la captura de la Sombra, Daniel y Julia sintieron que la ciudad finalmente comenzaba a recuperarse. Sin embargo, la tranquilidad era frágil y el pasado de Daniel aún lo atormentaba. Pasaba muchas noches en vela, reviviendo los trágicos momentos de la muerte de Laura y las batallas que había enfrentado. Los recuerdos eran pesados, pero se obligaba a seguir adelante, sabiendo que su trabajo era crucial para garantizar la seguridad de la comunidad. Julia, percibiendo el desgaste emocional de Daniel, intentó convencerlo de tomarse un descanso, pero él se negó. Sabía que la lucha contra el crimen nunca terminaba realmente. La ciudad comenzó a celebrar pequeñas victorias,
con programas comunitarios que traían resultados positivos y la tasa de criminalidad disminuyendo. Julia se convirtió en una figura central en estos esfuerzos, liderando iniciativas educativas y de apoyo psicológico para las víctimas del crimen. Su dedicación era inspiradora, y ganó el respeto y la admiración de todos. Daniel, a pesar de su agotamiento, se sentía orgulloso del impacto positivo que estaban teniendo juntos. La asociación entre ellos se fortalecía, tanto en el trabajo como en la vida personal. Un día, mientras revisaba archivos antiguos, Daniel encontró una pista que había sido pasada por alto. Era una carta anónima, enviada poco antes de la muerte de Laura, que mencionaba una reunión secreta involucrando a miembros de alto rango de las pandillas. La carta sugería que había más personas involucradas en la conspiración de lo que él imaginaba. Intrigado, Daniel decidió investigar más a fondo. Sabía que desentrañar esta nueva capa de secretos podría finalmente traer la paz que tanto buscaba, pero también podría reabrir viejas heridas. Daniel compartió el descubrimiento con Julia, quien insistió en ayudarlo en la investigación. Juntos, revisitaron antiguos lugares del crimen e interrogaron a testigos que antes estaban demasiado asustados para hablar. La investigación sacó a la luz una red compleja de corrupción que se extendía más allá de las pandillas, involucrando a figuras influyentes de la ciudad. Daniel y Julia se dieron cuenta de que estaban lidiando con un enemigo aún más poderoso y peligroso de lo que imaginaban. El descubrimiento aumentó la urgencia y el peligro de su misión. Con cada nuevo descubrimiento, la tensión aumentaba. Daniel y Julia comenzaron a recibir amenazas anónimas, pero esto solo fortaleció su determinación. Sabían que estaban cerca de algo grande y que retroceder ahora significaría permitir que la corrupción y el crimen siguieran prosperando. Daniel, aunque cansado, sintió una nueva ola de energía y propósito. Julia, con su inteligencia y empatía, fue crucial para mantener al equipo motivado y enfocado. Formaron una fuerza de tarea secreta, compuesta por policías confiables y ciudadanos dedicados, para enfrentar esta nueva amenaza. Durante una noche de intensa investigación, Daniel y Julia descubrieron que el líder de esta red corrupta era un político influyente, alguien que todos creían que era un aliado en la lucha contra el crimen. La revelación fue impactante y devastadora. Sabían que exponer a esta persona traería enormes repercusiones, pero también era la única manera de limpiar la ciudad de una vez por todas. Daniel decidió reunir pruebas irrefutables antes de hacer cualquier acusación pública. Sabía que estaba enfrentando a un adversario poderoso, capaz de destruir sus carreras y vidas. A medida que se acercaban al corazón de la conspiración, Daniel y Julia enfrentaron ataques cada vez más directos. Intentos de soborno, intimidaciones e incluso atentados contra sus vidas se volvieron frecuentes. Pero en lugar de rendirse, se fortalecieron. La comunidad, al darse cuenta de la gravedad de la situación, comenzó a movilizarse en apoyo a ellos. Las personas, cansadas de vivir bajo el miedo y la opresión, estaban dispuestas a luchar junto a Daniel y Julia. Esta ola de apoyo les dio la fuerza necesaria para continuar. Finalmente, después de semanas de arduo y peligroso trabajo, Daniel y Julia consiguieron las pruebas que necesitaban. Documentos, grabaciones y testimonios que exponían la corrupción y los crímenes del político fueron recopilados. Daniel sabía que este era el momento decisivo. Con el apoyo de Julia y la fuerza de tarea, organizó una conferencia de prensa para revelar todo. La ciudad, ansiosa y nerviosa, esperaba el desenlace. Daniel subió al escenario, sosteniendo los documentos que probaban la verdad. Con voz firme, expuso el esquema criminal, dejando a todos en estado de shock. La revelación causó una tormenta. El político fue arrestado de inmediato, y se inició una amplia investigación para desmantelar toda la red de corrupción. La ciudad estaba en tumulto, pero por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de esperanza real. Daniel, aunque exhausto, sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero esta victoria era un paso significativo hacia la verdadera paz y justicia. Julia, a su lado, sonrió, sabiendo que su trabajo apenas comenzaba. Con la captura de la sombra, Daniel y Julia se dedicaron a consolidar los cambios positivos en la ciudad. La operación exitosa había inspirado a la comunidad y, por primera vez, Daniel sentía que la paz era posible. Sin embargo, las sombras del pasado aún lo atormentaban.
Las cicatrices emocionales dejadas por la muerte de Laura y los años de lucha contra el crimen eran profundas. Daniel sabía que, para seguir adelante, necesitaba encontrar un equilibrio entre su búsqueda de justicia y la necesidad de vivir una vida plena. Julia, al percibir la lucha interna de Daniel, lo animó a tomarse un tiempo para sí mismo. Planearon un viaje corto a un lugar tranquilo en las montañas, lejos del caos de la ciudad. El paisaje sereno y la compañía de Julia proporcionaron a Daniel un momento de reflexión y sanación. Se permitió sentir el dolor de la pérdida, pero también comenzó a apreciar la importancia de vivir el presente y mirar hacia el futuro. Esta pausa fue esencial para que recuperara sus fuerzas y renovara su compromiso con la comunidad. De vuelta en la ciudad, Daniel encontró una comunidad más unida y resiliente. Las iniciativas educativas y de apoyo psicológico lideradas por Julia habían comenzado a mostrar resultados tangibles. La tasa de criminalidad continuaba disminuyendo, y más jóvenes estaban encontrando caminos positivos gracias a los programas comunitarios. Daniel y Julia comenzaron a planificar más proyectos, centrados en la prevención y la rehabilitación. Sabían que la clave para una paz duradera era ofrecer oportunidades y apoyo para todos, especialmente aquellos que habían sido más afectados por el crimen. Un nuevo desafío surgió cuando un grupo de inversores se interesó en desarrollar un gran proyecto en la ciudad. Aunque la propuesta prometía traer empleos y desarrollo económico, Daniel y Julia estaban cautelosos. Sabían que proyectos de este tipo podrían atraer nuevamente a elementos corruptos y criminales. Decidieron investigar a los inversores y asegurarse de que todo se hiciera de manera transparente y beneficiosa para la comunidad. La investigación reveló algunas irregularidades, y Daniel actuó rápidamente para garantizar que los intereses de la ciudad fueran protegidos. La transparencia e integridad con la que Daniel y Julia manejaron la situación aumentaron aún más el respeto y la confianza que la comunidad les tenía. Implementaron nuevas políticas para garantizar que futuras inversiones fueran evaluadas rigurosamente, promoviendo un desarrollo sostenible y seguro. La ciudad comenzó a transformarse, con nuevos negocios y oportunidades surgiendo, pero siempre bajo la mirada vigilante de Daniel y su equipo. La paz y la prosperidad finalmente parecían alcanzables. Un día, durante una de las reuniones comunitarias, un joven llamado Marcos se acercó a Daniel. Marcos había sido uno de los adolescentes que se involucraron con la pandilla en el pasado, pero gracias a los programas de rehabilitación, había cambiado su vida. Contó a Daniel cómo las acciones del sheriff y de Julia lo inspiraron a buscar un futuro mejor. Marcos ahora trabajaba como voluntario, ayudando a otros jóvenes a encontrar caminos positivos. La historia de Marcos fue un recordatorio poderoso del impacto que Daniel y Julia estaban teniendo en la vida de las personas. Daniel, conmovido por la historia de Marcos, decidió expandir los programas de rehabilitación y apoyo juvenil. Sabía que había muchos otros como Marcos que necesitaban una segunda oportunidad. Julia, con su experiencia y dedicación, ayudó a estructurar estos nuevos programas, asegurándose de que fueran inclusivos y eficaces. Juntos, comenzaron a ver una nueva generación crecer con esperanza y oportunidades, libres de las sombras del pasado. La transformación de la ciudad era visible, y el trabajo de Daniel y Julia estaba en el centro de este cambio positivo. No obstante, la jornada de Daniel estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos seguirían surgiendo, pero él estaba más preparado que nunca para enfrentarlos. La asociación con Julia no solo había fortalecido su trabajo, sino que también le había ofrecido un nuevo sentido de propósito y compañerismo. Eran más que colegas, que eran amigos y aliados en la misión de construir una comunidad mejor. Daniel sabía que, con Julia a su lado, podría superar cualquier obstáculo y continuar luchando por la justicia y la paz. La ciudad, ahora floreciente, era un testimonio vivo del poder de la resiliencia y la determinación. Daniel y Julia continuaron trabajando incansablemente, siempre vigilantes y dedicados. Sabían que la paz era un esfuerzo continuo y que la comunidad necesitaba líderes fuertes y comprometidos. Cada victoria, grande o pequeña, se celebraba como un paso hacia un futuro más brillante. La ciudad que una vez estuvo dominada por el miedo ahora prosperaba con esperanza y oportunidad. Así, Daniel Russo encontró su redención. Transformó su dolor en acción, su rabia en justicia y su pérdida en un legado de esperanza y transformación. Al lado de Julia,
continuó construyendo un futuro mejor para todos, sabiendo que, a pesar de los desafíos, la verdadera fuerza de una comunidad reside en la unión y la determinación de cada uno de sus miembros.